histórico boliviano, ¿eh? Fascinante, ¿no? El lugar exacto donde nació Germán Busch Becerra. Exacto. Héroe del Chaco, presidente, una figura clave. Y el lugar donde nace un héroe, bueno, a veces importa mucho para la identidad, para la historia local y nacional. Así es. Y mira, tenemos una investigación académica bastante reciente que revisó un montón de fuentes, desde 1903 hasta 2022. Para aclarar que exactamente. Pues una confusión que surgió o al menos se hizo más fuerte por ahí de 2007. La idea es ver, con las pruebas en la mano, cuál origen de Busch está mejor fundamentado. Ok, tenemos entonces dos versiones principales. La de siempre, digamos, que nació en Santa Cruz. Esa es, San Javier de Chiquitos. Y la otra, más nueva, que apunta a Beni, el Carmen de Itenes. Correcto, el Carmen de Itenes en Beni. Esas son las dos hipótesis sobre la mesa. Perfecto. Pues vamos a desglosar esto. A ver, empecemos por la tradicional, la H1. San Javier, Santa Cruz, 23 de marzo de 1903. ¿Qué la sostiene? Bueno, se basa en fuentes primarias, o sea, documentos de la época, y son ponchi bastante fuertes, la verdad. ¿Cómo cuáles? Primero, el certificado de bautismo de Germán. Se hizo en San Javier el 25 de agosto de 1903. Él tenía 5 meses. 5 meses. Ok. ¿Algo más? Sí, y esto es clave. El testamento de su padre, de Pablo Busch, es de 1908. ¿Y qué dice el padre? Pues lo dice clarísimo. Afirma que Germán nació en San Javier. Lo dejó escrito. Vaya, el propio padre en un testamento. Eso pesa, ¿no? Muchísimo. Y, además, está el propio Germán Busch. Hay registros donde él mismo se identifica como cruceño. ¿Él mismo lo dijo? Sí. Por ejemplo, en una entrevista para un periódico estadounidense, el Seattle Daily News, en 1939, se declaró cruceño. Interesante. Con todo eso, parecería bastante claro. Pero entonces, ¿de dónde sale la otra hipótesis? La H2, la que dice Beni. Mencionaste un libro de 2007. Exacto. Esa hipótesis argumenta que nació en el Carmen de Itenes, Beni, y para poder sostenerse tiene que rebatir las pruebas de la H1. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, lo del bautismo a los 5 meses. Pues la H2 sugiere que tardaron 5 meses en viajar desde Beni hasta San Javier para bautizarlo. ¿Y lo del testamento del padre? Que se confundió. Sí, argumentan que quizás el padre, Pablo Busch, estaba herido o confundido cuando hizo el testamento, y por eso puso San Javier en lugar de El Carmen. Pero, ¿qué dice la investigación académica sobre esos argumentos? ¿Se sostienen? Pues la investigación los analiza y los contrasta. Sobre el bautismo, señala que esperar unos meses para el bautizo era bastante común, sobre todo si había que esperar al sacerdote. No necesariamente implica un viaje largo. Tiene sentido. ¿Y lo del padre confundido? La investigación indica que el testamento es un documento coherente, muy lúcido. Y además, Pablo Busch vivió hasta 1950, o sea, muchos años después de firmar ese testamento en 1908. No parece que fuera una confusión momentánea por una herida. Entendido. Entonces, si la H2 como que descarta estas pruebas primarias, ¿en qué se basa para decir que nació en Beni? Y aquí está el punto crucial, ¿no? Según el estudio, la H2 se apoya sobre todo en tradición oral, cosas que se contaron después, y en declaraciones juradas muy recientes, del 2011. O sea, ¿no documentos de la época de Bush? Exacto. La investigación es clara en eso. No hay documentos contemporáneos que digan «nació en el Carmen de Itenes». Califica esas pruebas como, bueno, no primarias. Y hay un detalle muy curioso que menciona el estudio. ¿Cuál? Que incluso algunos de los autores que apoyan la idea del origen beniano, en sus propios textos citan momentos donde Busch se identifica como cruceño. Pero eso es contradictorio. Pues sí, es algo que la investigación resalta como una inconsistencia interna de la H2. Bien, entonces poniendo todo en la balanza, ¿cuál es la conclusión de este análisis académico? Mira, aplicaron un análisis comparativo bastante riguroso. Evaluaron la coherencia, la cantidad y la calidad de las pruebas para cada hipótesis. Usaron un método, digamos, científico para la historia. ¿Y el resultado? El resultado es bastante claro, según este estudio. La H1, la del origen en San Javier, Santa Cruz, sale mucho más fortalecida. Tiene múltiples fuentes primarias, el testamento, el bautismo, el propio testimonio de Busch. ¿Y la H2, la de Beni?
La consideran, según este análisis, como una hipótesis con una base documental mucho más débil, basada en fuentes más tardías y menos directas. La conclusión del estudio es que Hermann Busch nació en San Javier, Santa Cruz. Queda claro el análisis. Pero la investigación también añade un matiz importante, ¿verdad? Sobre su identidad. Sí, y es fundamental. Recuerda que, aunque la evidencia apunte a San Javier, Busch se crió en Beni y tuvo lazos muy fuertes allí. Se identificaba como Kamba, un término que culturalmente puede abarcar ambas regiones orientales. O sea, su identidad era más compleja. Exacto. Cruceño de nacimientos, según los documentos, pero con una fuerte conexión beniana por crianza, y además una perspectiva nacional, forjada en la paz y sobre todo en la Guerra del Chaco. No era excluyente. En resumen, si nos guiamos por las fuentes primarias analizadas aquí, la balanza se inclina decididamente hacia San Javier, Santa Cruz como lugar de nacimiento. Se despeja la controversia reciente, al menos con esta evidencia sobre la mesa. Así parece ser, según este trabajo. Pero claro, esto abre otra puerta, ¿no? Una reflexión interesante. ¿A qué te refieres? Pues, si la evidencia documental parece tan clara en este caso, ¿por qué surgen y persisten estas narrativas alternativas sobre figuras tan importantes? ¿Qué hay detrás? ¿Tensiones regionales, quizá? ¿O cómo construimos la memoria colectiva? Podría ser una mezcla de todo eso. O algo más profundo sobre cómo nos relacionamos con el pasado, cómo lo interpretamos. Es algo para pensar. Y bueno, además, no olvidemos que sobre Busch quedan otros misterios, ¿eh? Cierto. Como las circunstancias exactas de su muerte en 1939. Ese es otro tema que todavía genera debate. Exactamente. La historia siempre deja hilos sueltos.